Ella rechazó al millonario y se casó con el jardinero sin saber que él era el verdadero heredero. Isabella Morales nunca imaginó que rechazar al hombre equivocado la llevaría a los brazos del correcto. Pero lo que tampoco sabía era que el jardinero humilde que conquistó su corazón guardaba el secreto más grande de su vida, era el heredero de un imperio de miles de millones. Esta es la historia de cómo el amor verdadero puede florecer en el lugar más inesperado, y cómo a veces las apariencias pueden engañar hasta al corazón más puro. Todo comenzó un martes lluvioso de abril, cuando Isabella llegó temprano a la escuela primaria San Martín, donde trabajaba como maestra de educación infantil. A los 26 años, Isabella había dedicado su vida a formar pequeños corazones, igual que su abuela María la había formado a ella cuando quedó huérfana. Sus ojos verdes brillaban con esa calidez que solo tienen las personas que han conocido tanto el dolor como la esperanza, y su sonrisa podía iluminar hasta el día más gris de Buenos Aires. Esa mañana, mientras preparaba la clase en su aula decorada con dibujos infantiles y plantas que ella misma cuidaba, Isabella no sabía que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. En pocas horas, dos hombres muy diferentes entrarían en su vida, cada uno representando un mundo completamente opuesto, pero solo uno poseería la llave de su corazón. Si quieres saber cómo esta historia extraordinaria cambió no solo la vida de Isabella, sino la percepción de lo que realmente significa el amor verdadero, suscríbete para no perderte ni un detalle de esta increíble historia. El primer encuentro llegó de la manera más inesperada. Isabella estaba organizando una pequeña feria benéfica para recaudar fondos para nuevos libros, cuando un BMW negro se detuvo frente a la escuela. De él descendió Ricardo Vega, un hombre de 32 años vestido con un traje que parecía costar más que el salario mensual de Isabella. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su sonrisa confiada le daban el aspecto de alguien acostumbrado a conseguir todo lo que quería. «Disculpe, señorita», dijo Ricardo acercándose con pasos seguros, «soy Ricardo Vega, empresario. Escuché sobre su feria benéfica y me gustaría hacer una donación considerable». Sus ojos recorrieron a Isabella de arriba a abajo, deteniéndose en su rostro con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Isabella, sorprendida por la inesperada generosidad, lo invitó a conocer la escuela. Mientras caminaban por los pasillos humildes pero llenos de vida, Ricardo no pudo evitar hacer comentarios sobre el potencial desperdiciado del lugar y cómo con la inversión correcta, esto podría ser algo realmente impresionante. «Señor Vega», interrumpió Isabella con diplomacia, «nosotros no buscamos impresionar a nadie, buscamos formar personas buenas, y eso no tiene precio». Esa respuesta encendió algo en Ricardo. Durante años había conocido mujeres que solo se interesaban por su dinero, pero aquí estaba alguien que parecía genuinamente indiferente a su riqueza. Desde ese momento, Isabella se convirtió en su obsesión. Los días siguientes, Ricardo apareció con excusas diferentes, traía material escolar caro, ofrecía financiar mejoras, invitaba a Isabella a almorzar en restaurantes exclusivos. Ella, criada por su abuela con valores de gratitud y humildad, aceptaba cortésmente, aunque algo en su interior le decía que había algo falso en las sonrisas demasiado perfectas de Ricardo. «Isabella», le dijo una tarde mientras cenaban en un restaurante donde una ensalada costaba lo que ella ganaba en un día, «una mujer como tú merece mucho más que esta vida simple. Podrías tener todo: viajes, ropa de diseñador, una casa en los mejores barrios, solo tienes que decir sí». Isabella sonrió educadamente, pero por dentro se preguntaba por qué Ricardo no podía ver que ella ya tenía todo lo que necesitaba: un trabajo que amaba, estudiantes que la querían, y una vida llena de propósito. El segundo encuentro de Isabella llegó una semana después, de manera completamente diferente. La directora de la escuela había conseguido fondos de un programa gubernamental para revitalizar el pequeño jardín escolar que había sufrido años de abandono. El jardinero asignado al proyecto llegó un lunes por la mañana en una vieja camioneta, vestido con jeans gastados y una camiseta simple. «Buenos días», dijo con una sonrisa genuina,
que inmediatamente contrastó con las sonrisas calculadas a las que Isabela se había acostumbrado. Soy Alex, vengo por el proyecto del jardín. Alejandro Santos, aunque Isabela no lo sabía, era el heredero de uno de los imperios empresariales más grandes de Argentina. A los 29 años, había decidido escapar del mundo dorado pero vacío en el que había crecido. Graduado de Harvard en arquitectura paisajística, había elegido trabajar con sus manos, vivir simplemente y encontrar el propósito que el dinero nunca le había dado. Muéstrame qué tienes en mente para este espacio, le dijo Isabela, guiándolo hacia el pequeño patio trasero donde crecían malezas entre bancos rotos. Alejandro se arrodilló y tomó un puñado de tierra entre sus manos. La tierra es buena, murmuró, más para sí mismo que para ella. Solo necesita amor y paciencia. Como la mayoría de las cosas hermosas en la vida, Isabela se encontró observando sus manos fuertes y callosas, tan diferentes a las manos suaves y cuidadas de Ricardo. Había algo auténtico en la manera en que Alex tocaba la tierra, como si realmente la entendiera. Durante las siguientes semanas, Isabela y Alejandro trabajaron lado a lado en el jardín, mientras Ricardo la llevaba a cenas caras donde ella se sentía fuera de lugar. Con Alex compartía almuerzos simples sentados en el suelo, rodeados de plantas que crecían bajo sus cuidados. ¿Por qué te gusta tanto la jardinería?, le preguntó Isabela una tarde, mientras plantaban rosas junto a la cerca. Alejandro se detuvo, con las manos aún en la tierra. Porque las plantas no mienten, respondió pensativo. Son lo que son sin pretensiones. Si las cuidas bien, florecen. Si las descuidas, mueren. No hay falsedad, no hay juegos, solo autenticidad. Isabela sintió como algo se removía en su pecho. En esas palabras simples había más sabiduría que en todos los discursos sobre éxito y ambición que Ricardo le había dado. ¿Y tú?, preguntó Alejandro, girándose para mirarla. ¿Por qué enseñas a niños? Por la misma razón que tú plantas, sonrió Isabela. Los niños también son auténticos. No han aprendido todavía a mentir sobre lo que sienten o quiénes son. Con ellos, puedo ser yo misma completamente. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Por primera vez en su vida, había encontrado a alguien que entendía su necesidad de autenticidad, alguien que valoraba la simplicidad genuina por encima del brillo superficial. Los meses pasaron, y la tensión entre los dos mundos de Isabela se intensificó. Ricardo aumentó sus corteos, llevándola a eventos sociales, donde ella se sentía como un pez fuera del agua, rodeada de personas que hablaban de marcas caras y viajes exóticos. Pero siempre regresaba a la escuela, donde Alex la esperaba con una sonrisa sincera e historias sobre las plantas que habían crecido durante el día. Una tarde, mientras regaba las nuevas flores del jardín, Isabela confió en Alejandro algo que nunca le había dicho a Ricardo. Mi abuela siempre me decía que el corazón reconoce a su hogar cuando lo encuentra, suspiró, observando las mariposas que habían comenzado a visitar su jardín. Pero a veces me pregunto si estoy destinada a estar siempre buscando. Alejandro dejó de podar y se acercó a ella. ¿Y si ya lo encontraste y solo tienes miedo de reconocerlo? Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo se detuvo. Isabela sintió que podría perderse en esos ojos cafés que la miraban como si pudiera ver directo a su alma. Pero entonces recordó las palabras de su abuela sobre ser práctica, sobre no dejarse llevar solo por sentimientos. Alex, murmuró, apartando la mirada, eres un buen hombre, pero yo necesito pensar en el futuro, en la estabilidad. ¿Y crees que la estabilidad solo viene del dinero?, preguntó Alejandro suavemente. Isabela no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Alejandro sintió como su corazón se partía un poco. Él podría darle toda la estabilidad del mundo, pero no de la manera honesta que había planeado. Esa noche, Alejandro llamó a Carlos Mendoza, su confidente y la única persona que conocía su verdadera identidad. Carlos suspiró al teléfono. Me estoy enamorando de ella, señor Alejandro, respondió la voz cálida del hombre que había sido más padre que empleado.
¿No cree que es hora de decirle la verdad? ¿Y si se enamora del dinero en lugar de mí? ¿Y si todo cambia? ¿Y si no decirle la verdad la lleva a los brazos del hombre equivocado? Alejandro sabía que Carlos tenía razón, pero el miedo de perder la única relación auténtica de su vida lo paralizaba. Mientras tanto, Ricardo intensificó su campaña. Descubrió la rutina de Isabela y comenzó a aparecer en los lugares que ella frecuentaba. Una tarde, mientras Isabela compraba verduras en el mercado del barrio, Ricardo apareció con una propuesta que la dejó sin palabras. Isabela dijo, tomando sus manos entre las suyas: he estado pensando, sé que valoras la educación y ayudar a otros. ¿Qué te parecería si fundáramos una escuela privada juntos? Podrías ser la directora, tendríamos los mejores recursos, y podrías impactar la vida de muchos más niños. Por primera vez, Ricardo había tocado algo que realmente le importaba a Isabela. La idea de poder ayudar a más niños, de tener recursos ilimitados para educación, era tentadora. Piénsalo, continuó Ricardo. No tienes que seguir luchando sola. Conmigo, podrías hacer una diferencia real en el mundo. Isabela regresó a casa esa noche con la cabeza llena de posibilidades. Por primera vez, la propuesta de Ricardo no se sentía solo sobre él, sino sobre algo más grande. Tal vez había estado siendo demasiado orgullosa. Tal vez aceptar ayuda no era rendirse. Al día siguiente, encontró a Alejandro podando los rosales que habían plantado juntos. Alex, comenzó dudosa, ¿tú crees que está mal querer hacer más con tu vida, aspirar a cosas más grandes? Alejandro sintió un nudo en el estómago. Depende de lo que estés dispuesta a sacrificar para conseguirlo, respondió cuidadosamente. ¿Y si no tuviera que sacrificar nada? ¿Y si pudiera tenerlo todo? Isabela dijo a Alejandro, dejando las tijeras de podar. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando estás aquí, en este jardín, ¿te sientes completa? Isabela lo miró confundida. Sí, pero entonces ya lo tienes todo, interrumpió suavemente. Todo lo demás son solo adornos. Pero Isabela había plantado una semilla de duda en su propia mente. Esa semilla creció durante las siguientes semanas, alimentada por los constantes recordatorios de Ricardo sobre el potencial desperdiciado y las oportunidades perdidas. ¿Te has encontrado alguna vez entre dos caminos tan diferentes que no sabías cuál elegir? ¿Has sentido que tu corazón te dice una cosa pero tu mente te aconseja otra? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Isabela debería seguir su corazón o su cabeza? La presión llegó a su punto máximo el día que Ricardo decidió dar el golpe final. Había planeado todo meticulosamente: la ubicación, el momento, los testigos. Isabela había mencionado casualmente que nunca había estado en el Teatro Colón, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, ubicado en Buenos Aires. Esta noche te llevo a conocer algo especial, le dijo Ricardo esa tarde, llegando a la escuela con un vestido de diseñador. Confía en mí. Isabela se sintió incómoda con el vestido caro, pero Ricardo insistió. Tonight's special, murmuró, y algo en su tono la hizo sentir nerviosa. Cuando llegaron al Teatro Colón, Isabela se quedó sin aliento. La arquitectura majestuosa, los balcones dorados, la acústica perfecta, era como entrar en un sueño, pero su asombro se convirtió en horror cuando se dio cuenta de que no estaban solos. El teatro estaba lleno de la élite porteña, todos vestidos de gala, todos mirándola. Ricardo susurró, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder, Ricardo se arrodilló en el centro del escenario, bajo las luces brillantes, con una caja de terciopelo en las manos. Isabela Morales, su voz amplificada llenó todo el teatro. Has transformado mi vida desde el momento en que te conocí. Eres la mujer más auténtica, más pura, más extraordinaria que he conocido. Quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. El anillo que reveló era deslumbrante. Probablemente costaba más que todo lo que Isabela había ganado en su vida. Las cámaras de los fotógrafos sociales destellaron, capturando cada momento de su shock.
¿Te casarías conmigo? Isabela se quedó paralizada. Cientos de ojos la observaban, esperando su respuesta. La presión social era abrumadora. El momento demasiado público para retractarse. Su mente racional le gritaba que esto era exactamente lo que había estado buscando. Estabilidad, seguridad, la oportunidad de hacer más con su vida. Sí, susurró, y su voz amplificada por los micrófonos llenó el teatro con aplausos ensordecedores. Pero mientras Ricardo deslizaba el anillo en su dedo, Isabela sintió como si estuviera viendo todo desde fuera de su cuerpo. No había alegría en su corazón, solo una sensación de estar cayendo en un precipicio que no podría escalar de vuelta. Lo que Isabela no sabía era que entre la multitud de trabajadores del evento, Alejandro había sido contratado para decorar el teatro con arreglos florales especiales para la ocasión. Desde las sombras del balcón superior, había presenciado toda la propuesta. Cuando vio a Isabela aceptar, sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Se alejó silenciosamente, sin que ella notara su presencia, llevándose consigo el secreto que había planeado revelarle esa misma semana. Los días siguientes pasaron como una mancha borrosa para Isabela. Ricardo tomó control de todo: la fecha de la boda en 2 meses, el lugar, la catedral más exclusiva de Buenos Aires, la lista de invitados, toda la élite social. Isabela se sintió como una espectadora en su propia vida. No te preocupes por nada, mi amor, le decía Ricardo constantemente. Yo me encargo de todo, tú solo tienes que verte hermosa. Isabela intentó mantener su rutina normal, regresando a la escuela y al jardín que había creado con Alex. Pero Alejandro había cambiado. Seguía siendo profesional y amable, pero la calidez había desaparecido de sus ojos. Trabajaba en silencio, evitando las conversaciones profundas que antes compartían. Alex intentó acercarse una tarde. «¿Está todo bien? Pareces distante». «Felicidades por tu compromiso», respondió sin mirarla, concentrándose en las plantas. Ricardo parece ser un hombre afortunado. La manera en que dijo afortunado hizo que Isabela sintiera una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Era tristeza? ¿Arrepentimiento? «Alex, comenzó, pero no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar que desde que había aceptado la propuesta de Ricardo, se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona?» Isabela, dijo Alejandro finalmente, girándose para mirarla con esos ojos que habían comenzado a frecuentar sus sueños. «¿Eres feliz?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Durante semanas, todos le habían dicho lo afortunada que era, lo perfecto que era Ricardo, lo maravillosa que sería su nueva vida, pero nadie le había preguntado si era feliz. «Debería serlo», susurró. «Esa no es una respuesta», dijo Alejandro suavemente. Isabela sintió lágrimas pinchando sus ojos. «¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué no puedo simplemente estar agradecida por lo que tengo? Porque tal vez lo que tienes no es lo que realmente quieres», respondió Alejandro, y por un momento Isabela vio un destello del hombre que había llegado a conocer y amar. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Caminó por su pequeño apartamento, mirando el anillo en su dedo que se sentía como una cadena. Se dirigió a su pequeño balcón, donde mantenía algunas de las plantas que Alex le había enseñado a cuidar. Mientras las regaba bajo la luz de la luna, recordó las tardes en el jardín de la escuela, las conversaciones sobre autenticidad, la manera en que se sentía completamente ella misma cuando estaba con él. «Abuela», susurró al viento, «¿qué harías tú?». Como si el universo hubiera escuchado su plegaria, su teléfono sonó. Era Rosa, su vecina anciana, en pánico. «Isabela, mi nieta está en el hospital. Tuvo un accidente. Necesito llegar, pero no tengo dinero para el taxi». Sin dudarlo, Isabela tomó sus ahorros y acompañó a Rosa al hospital. Mientras esperaban noticias sobre la nieta, Rosa tomó las manos de Isabela. «Mija», le dijo con la sabiduría de sus 80 años,
¿Por qué tienes los ojos de alguien que perdió algo importante? Isabela no pudo contener las lágrimas más tiempo. Le contó todo a Rosa, sobre Ricardo, sobre Alex, sobre la confusión que la estaba destrozando. El corazón nunca miente, le dijo Rosa finalmente. La cabeza puede confundirse, pero el corazón siempre sabe. ¿Con quién te sientes como la verdadera Isabela? La respuesta era tan clara que dolía. A la mañana siguiente Isabela decidió que necesitaba hablar honestamente con Ricardo. Llegó a su oficina sin avisar, algo que nunca había hecho antes. La secretaria parecía nerviosa cuando la anunció. Isabela, qué sorpresa, dijo Ricardo. Pero algo en su tono sonó forzado. ¿No deberías estar eligiendo flores o algo así? Ricardo, necesitamos hablar, dijo Isabela, cerrando la puerta detrás de ella, sobre nosotros, sobre la boda, sobre todo. Por primera vez desde que lo conocía, vio miedo en los ojos de Ricardo. ¿De qué hablas? Todo está perfecto. No, no lo está, dijo Isabela con una firmeza que la sorprendió a ella misma. No me siento como yo misma contigo. Me siento como alguien que estás tratando de moldear en algo que no soy. Ricardo se puso pálido. Isabela, estás nerviosa por la boda. Es normal. Después de que nos casemos, todo será. ¿Será que? Interrumpió Isabela. Me seguirás diciendo qué ropa usar, dónde comer, cómo comportarme. Cuando me convertí en tu proyecto y dejé de ser tu pareja. Estás siendo ridícula, dijo Ricardo, pero su voz temblaba. Te estoy ofreciendo una vida que la mayoría de las mujeres matarían por tener. Pero yo no soy la mayoría de las mujeres, respondió Isabela, y al decirlo, sintió como si estuviera recordando quién era realmente. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Él miró la pantalla y se puso aún más pálido. Necesito tomar esta llamada, murmuró. Pero Isabela pudo escuchar parte de la conversación a través de la puerta mal cerrada. No, aún no le he dicho. Sí, sé que el tiempo se agota. Necesito más tiempo para conseguir el dinero. La boda tiene que suceder antes de... Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Dinero, conseguir dinero a través de la boda. Con el corazón palpitando, se acercó más a la puerta. Mi padre no me dará la herencia a menos que esté casado antes de los 33. Sí, esa es la única manera de acceder al fideicomiso. No, ella no sabe nada sobre mi situación financiera real. El mundo de Isabela se desplomó. Todo había sido una mentira. Todo. Ricardo no la quería por quien era. La necesitaba por lo que representaba una esposa respetable que le permitiera acceder a su herencia familiar. Con las manos temblando, Isabela salió silenciosamente de la oficina antes de que Ricardo terminara la llamada. Caminó por las calles de Buenos Aires como sonámbula, sin rumbo fijo, hasta que se encontró en la escuela. Era sábado, así que el edificio estaba vacío, pero Isabela tenía llaves. Se dirigió directamente al jardín que había creado con Alex, el único lugar donde se sentía en paz. Se sentó entre las rosas que habían plantado juntos y lloró como no había llorado desde la muerte de su abuela. Isabela levantó la cabeza y vio a Alejandro parado en la entrada del jardín, con herramientas en las manos y preocupación en los ojos. ¿Qué haces aquí?, sollozó. Vengo los sábados a mantener el jardín, dijo suavemente, dejando las herramientas y acercándose. La verdadera pregunta es ¿qué haces tú aquí, llorando entre nuestras rosas? La palabra nuestras rompió las últimas defensas de Isabela. Le contó todo, la conversación que había escuchado, las mentiras de Ricardo, la sensación de haber sido una completa tonta. Alejandro se sentó a su lado entre las flores, sin decir nada, simplemente estando presente mientras ella se desahogaba. Cuando finalmente se calmó, él habló. Isabela, dijo suavemente, ¿puedo contarte algo? Ella asintió, secándose las lágrimas. Hace años, yo también viví rodeado de personas que me querían por lo que podía darles, no por quién era realmente. Es la sensación más solitaria del mundo. Su voz tenía un dolor que Isabela no había escuchado antes. Pero cuando te conocí, cuando vi cómo tratabas a los niños, cómo cuidabas las plantas,
cómo eras genuina con todo sin importar su posición, me enamoré de quien eres realmente. Isabela levantó la cabeza para mirarlo, enamorado, Leslie, suspiró Alejandro, pero sabía que tenías que tomar tu propia decisión, que tenías que descubrir por ti misma lo que realmente querías. Alex, murmuró Isabela, sintiendo como su corazón se aceleraba. Isabela, no necesitas a Ricardo o a nadie más para ser extraordinaria. Ya lo eres. No necesitas dinero o estatus para hacer una diferencia en el mundo. Ya la estás haciendo, todos los días, con cada niño que enseñas, con cada persona que tocas con tu autenticidad. Isabela sintió como si estuviera viendo el sol por primera vez después de meses de nubes. ¿En serio crees eso? Lo sé, dijo Alejandro, tomando suavemente sus manos entre las suyas, callosas pero infinitamente gentiles. Y si me das la oportunidad, me gustaría pasar el resto de mi vida recordándotelo todos los días. En ese momento, rodeada por las flores que habían plantado juntos, Isabela supo con total certeza lo que tenía que hacer. Alex, suspiró, ¿qué dirías si te dijera que quiero empezar de nuevo, contigo? La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue más brillante que todas las joyas que Ricardo había usado para deslumbrarla. Diría que es la propuesta más hermosa que he recibido en mi vida. Esa noche, Isabela llamó a Ricardo y le dijo que no podía casarse con él. Como era de esperarse, él no lo tomó bien. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, gritó por teléfono. Sin mí no eres nada. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que perdiste. No, Ricardo, respondió Isabela con una calma que la sorprendió. Me estoy dando cuenta de lo que casi pierdo. Los días siguientes fueron un torbellino. Isabela tuvo que devolver el anillo, cancelar todos los arreglos de boda y enfrentar la decepción de algunas personas que pensaban que estaba tirando su vida por la borda. Pero por primera vez en meses, se despertaba cada día con ganas de vivir. Alejandro la cortejó de la manera más hermosa, con picnics simples en el parque, largas caminatas, hablando sobre sus sueños, noches viendo las estrellas desde el techo de la escuela. No había restaurantes caros ni regalos extravagantes, solo dos personas conociendo las profundidades del alma del otro. Una tarde, mientras plantaban nuevas flores en una sección expandida del jardín escolar, Alejandro tomó las manos sucias de tierra de Isabela y la miró directamente a los ojos. Isabela dijo con una intensidad que la hizo temblar: sé que recién saliste de una relación complicada, sé que necesitas tiempo, pero no puedo esperar más para decirte que te amo. Te amo por tu risa, por tu pasión por enseñar, por la manera en que ves belleza en las cosas simples. Te amo por quien eres cuando crees que nadie te está mirando. Alex, susurró Isabela, sintiendo lágrimas de felicidad en sus ojos, yo también te amo. Creo que te he amado desde el primer día que te vi arrodillado en la tierra, tratando a las plantas como si fueran tesoros. El beso que compartieron entre las flores fue suave, tierno, lleno de promesas de un futuro construido sobre verdad y autenticidad. 3 meses después, en una ceremonia simple en el mismo jardín que habían creado juntos, Isabela y Alejandro se casaron. No había orquestas ni fotógrafos de sociedad, solo sus seres queridos, los estudiantes de Isabela cantando canciones que habían preparado, Carlos, que Isabela había conocido como el tío de Alex, Rosa y otros vecinos, y la directora de la escuela oficiando la ceremonia. Isabela usó un vestido simple que había pertenecido a su abuela, y Alejandro llevaba el único traje que poseía. Pero cuando se miraron a los ojos e intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, prometiendo amarse en simplicidad y en abundancia, en tierra fértil y en terreno difícil, ambos supieron que este era el amor verdadero. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, no olvides dejar tu like para apoyar historias de amor auténtico como esta. Los primeros meses de matrimonio fueron los más felices de la vida de Isabela. Vivían en un modesto apartamento donde cada rincón estaba lleno de plantas que Alejandro cultivaba y libros que Isabela había coleccionado. Ella continuó enseñando y él siguió con su trabajo de jardinería,
que ahora incluía varios proyectos comunitarios en escuelas y centros comunitarios. Isabela notó algunas cosas curiosas sobre su nuevo esposo. Conocía especies de plantas extremadamente raras. Hablaba de técnicas de cultivo que parecían avanzadas para un jardinero autodidacta, y a veces recibía llamadas que lo hacían hablar en un tono más formal y profesional. Pero estaba tan feliz que no cuestionó estas pequeñas inconsistencias. Alex, le dijo una noche mientras cenaban en su pequeña cocina, ¿no te parece extraño que seamos tan felices con tan poco? Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Poco? Isabela, tengo todo lo que siempre quise: una mujer que me ama por quien soy, un trabajo que me da propósito, una vida real y auténtica. Pero no tenemos dinero ahorrado, no podemos viajar, no podemos darnos lujos. ¿Los necesitas?, preguntó Alejandro, estudiando su rostro cuidadosamente. No, sonrió Isabela. Solo estaba pensando en lo que diría la gente normal. Nosotros no somos gente normal, la besó suavemente. Somos gente que encontró lo que realmente importa. Pero el universo tenía otros planes. Los secretos, por más bien intencionados que sean, tienen vida propia. Y el de Alejandro estaba a punto de explotar de la manera más inesperada. Todo cambió una tarde de diciembre. Isabela había desarrollado una fiebre que no bajaba y dolores abdominales severos. Alejandro, preocupado, la llevó al hospital público más cercano, pero después de horas de espera, los médicos determinaron que necesitaba una cirugía de emergencia, apendicitis aguda. Señor, le dijo el médico a Alejandro en el pasillo, su esposa necesita cirugía inmediatamente, pero tenemos una lista de espera de 3 días para el quirófano. Podemos estabilizarla, pero 3 días. Alejandro sintió pánico. No pueden hacer nada antes, a menos que pueda pagar por una cirugía privada, pero eso costaría más de lo que la mayoría de personas pueden. Alejandro no dejó que el médico terminara. Hagan todo lo necesario. Dinero no es problema. Señor, estamos hablando de casi 50,000 pesos, plus los cuidados postoperatorios en habitación privada, lo que sea necesario, repitió Alejandro firmemente. Transfieran a mi esposa al mejor hospital privado de la ciudad. Ahora, en la hora siguiente, Isabela fue trasladada en ambulancia privada al Hospital Italiano, uno de los más exclusivos de Buenos Aires. Fue operada por el mejor cirujano de la ciudad, y despertó en una suite privada, que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Cuando Isabela abrió los ojos, pensó que estaba soñando. El cuarto era enorme, con ventanales que daban a un jardín privado, muebles elegantes, y tecnología médica de última generación. ¿Dónde estoy?, murmuró confundida. En el hospital, respondió Alejandro, tomando su mano, pero evitando su mirada. Alex, este lugar, ¿cuánto cuesta estar aquí? No te preocupes por eso ahora, solo concéntrate en recuperarte. Pero Isabela no era tonta. Cuando la enfermera llegó con medicamentos que reconoció como extremadamente caros, cuando vio el nivel de atención personalizada, cuando miró por la ventana y vio los jardines impecablemente mantenidos, supo que estaba en uno de los hospitales más exclusivos de la ciudad. Alex, dijo firmemente, necesito que me digas la verdad. ¿Cómo estamos pagando por esto? Alejandro se puso pálido. Por 3 días había estado posponiendo esta conversación, esperando que Isabela fuera dada de alta antes de que hiciera preguntas. Pero la mirada en sus ojos le dijo que ya no había escapatoria. Isabela, pediste un préstamo, nos vamos a endeudar de por vida por mi cirugía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me llevaste a un hospital público? Podríamos haber esperado. No podía arriesgar tu vida, dijo Alejandro desesperado. Pero ¿cómo vamos a pagar esto, Alex? Nosotros somos gente trabajadora, no somos ricos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Isabela, murmuró finalmente, hay algo que tengo que decirte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo.
¿Qué cosa? Isabela sintió miedo en el estómago. Alejandro levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Mi nombre completo es Alejandro Santos. Santos como en Santos Corporation, la empresa de desarrollo inmobiliario y tecnología. Soy el heredero. Isabela se quedó en silencio por un momento que se sintió como una eternidad. ¿Qué quieres decir con heredero? Soy uno de los hombres más ricos de Argentina, suspiró Alejandro. Mi familia es dueña de Santos Corporation, vale miles de millones de pesos. Isabela sintió como si el mundo se detuviera. No entiendo. Isabela, nunca quise mentirte. Empecé trabajando como jardinero, porque estaba cansado de la vida superficial, de las personas que solo me veían como una cuenta bancaria. Cuando te conocí, cuando vi que me amabas por quien era realmente, no pude soportar la idea de arruinarlo revelando mi verdadera identidad. ¿Tu verdadera identidad? La voz de Isabela subió de tono. ¿Quién eres realmente entonces? ¿El jardinero humilde que conocí, o el billonario que me ha estado mintiendo durante meses? Soy ambos, dijo Alejandro desesperado. Isabela, el Alex que conociste, el hombre que se enamoró de ti en ese jardín, ese soy yo realmente. El dinero no cambia eso. Isabela se incorporó en la cama, ignorando el dolor de la cirugía. No cambia nada. Alex, me casé contigo pensando que eras un jardinero, que a veces tendría dificultades para llegar a fin de mes. Pensé que íbamos a construir una vida simple juntos. Y podemos, suplicó Alejandro, podemos vivir como quieras. El dinero no tiene que cambiar nada entre nosotros. Ya cambió todo, gritó Isabela, y inmediatamente se arrepintió porque el dolor de la cirugía se intensificó. Me mentiste, Alex. Durante meses me dejaste creer una mentira. Te enamoraste del verdadero yo. Me enamoré de alguien que creía que era honesto conmigo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Qué más me has estado escondiendo? Alejandro se acercó para tomarle la mano, pero Isabela la retiró. Isabela, por favor, necesito estar sola, murmuró Isabela, girándose hacia la ventana. Por favor, vete, Isabela, vete, gritó, y el grito le dolió tanto física como emocionalmente. Alejandro salió de la habitación con el corazón roto, dejando a Isabela sola con la devastadora realización de que, una vez más, había sido engañada por alguien en quien había confiado completamente. Durante los siguientes días en el hospital, Isabela se sumió en una depresión profunda, no solo por la traición, sino por la confusión total sobre qué era real en su relación. ¿La había amado realmente, o había sido todo un juego para él? ¿Cómo podía distinguir entre la verdad y la mentira, cuando toda su relación había sido construida sobre una falsedad fundamental? El cuarto día, recibió una visita inesperada. Una mujer elegante de unos 58 años, vestida impecablemente pero con ojos gentiles, tocó a su puerta. «Señora Santos», preguntó la mujer. «Soy Isabela Morales», respondió firmemente. «¿Quién es usted?» «Soy Elena Santos», dijo la mujer, entrando con permiso, «la madre de Alejandro». Isabela se tensó inmediatamente. «Si viene a defenderlo, vengo a contarle una historia», interrumpió Elena suavemente. «La historia de una mujer que también fue pobre una vez, que también se enamoró, y que también fue lastimada por secretos y mentiras». A pesar de sí misma, Isabela se encontró intrigada. Elena se sentó en la silla junto a la cama. «Yo crecí en Villa 31, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires», comenzó Elena. «Mi padre era albañil, mi madre limpiaba casas. Cuando tenía 20 años, conocí a Eduardo Santos, el hijo del dueño de una de las casas donde mi madre trabajaba». Isabela escuchó a pesar de su resentimiento. «Eduardo se enamoró de mí, pero su familia se opuso rotundamente. Para estar conmigo, renunció a su herencia y vivimos en la pobreza durante 5 años. Fueron los años más felices de mi vida». Elena sonrió con nostalgia. «Pero eventualmente,
La presión familiar y las dificultades económicas se volvieron demasiado. Eduardo regresó a su familia, y yo me quedé sola y embarazada. Embarazada de Alejandro, sí, pero la historia no termina ahí. Cuando Alejandro tenía 5 años, el padre de Eduardo murió, y él heredó todo. La primera cosa que hizo fue buscarme. Me pidió casarme con él, y lo hice. Pero para entonces yo había cambiado. La pobreza, la humillación, el rechazo de su familia, me habían endurecido. Elena miró por la ventana antes de continuar. Me volví obsesiva con la riqueza, con el estatus, con nunca más ser vulnerable. Alejandro creció viendo cómo el dinero había corrompido mi capacidad de amar genuinamente. Por eso él huyó de ese mundo. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Isabela. Porque cuando investigué quién eras, esperaba encontrar a una cazafortunas. En cambio, encontré a una mujer que le dio a mi hijo algo que yo no pude darle: amor incondicional. Alejandro es más feliz contigo en estos meses que en todos los años anteriores. Pero me mintió, murmuró Isabela. Sí, lo hizo, y está mal, admitió Elena. Pero Isabela, puedes entender por qué lo hizo. Imagina si hubieras sabido desde el primer día que era billonario. Habrías podido separar tus sentimientos hacia él de los sentimientos hacia su dinero. Isabela permaneció en silencio porque sabía que Elena tenía razón. Mi hijo tomó una decisión terrible al mentirte, continuó Elena. Pero la razón detrás de esa decisión era su amor desesperado por ti. Quería ser amado por quien es, no por lo que tiene. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabela con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo confiar en él otra vez? No sé, respondió Elena honestamente, pero sé que si no intentas, ambos van a perderse el amor más real que han conocido. Y créeme, ese tipo de amor no aparece 2 veces en la vida. Después de que Elena se fue, Isabela pasó días procesando todo lo que había escuchado. Los médicos la dieron de alta, pero ella no regresó al apartamento que compartía con Alejandro. En cambio, se quedó con Rosa, su vecina anciana, quien la acogió sin hacer preguntas. Alejandro aparecía todos los días en la escuela, esperando poder hablar con ella, pero Isabela evitaba cualquier contacto. Él dejaba flores del jardín que habían creado juntos en su escritorio, con pequeñas notas pidiendo perdón, pero Isabela las tiraba sin leer. Una tarde, 2 semanas después de salir del hospital, Isabela estaba calificando exámenes cuando Carlos, el tío de Alex, apareció en su aula. Señora Isabela, dijo respetuosamente, ¿podría hablar con usted? Si viene de parte de Alex, vengo de parte de un hombre que no ha dormido en 2 semanas, que no ha comido apropiadamente, y que está destruyéndose porque cree que perdió el amor de su vida, interrumpió Carlos gentilmente. Isabela levantó la mirada de los exámenes. ¿Qué quiere que haga? Que actúe como si nada pasó. Quiero que sepa la verdad completa, dijo Carlos, sentándose sin invitación. Alejandro me ha dado permiso para contarle todo. Durante la siguiente hora, Carlos le contó la historia completa, cómo Alejandro había crecido rodeado de personas falsas, cómo había sido lastimado repetidamente por mujeres que solo querían su dinero, cómo había tomado la decisión de vivir como jardinero para encontrar autenticidad. Señora Isabela, concluyó Carlos, he trabajado para la familia Santos durante 20 años. He visto a Alejandro con docenas de mujeres que conocían su verdadera identidad desde el primer día. Ninguna de ellas lo amó realmente. Pero usted lo transformó. Usted le devolvió la fe en el amor verdadero. Entonces, ¿por qué no me dijo la verdad una vez que supiera que lo amaba?, preguntó Isabela. Porque tenía miedo, respondió Carlos simplemente. Miedo de que todo cambiara, miedo de perder la única relación auténtica de su vida. Fue una decisión cobarde, pero nacida del amor, no del engaño malicioso. Esa noche Isabela caminó por el parque donde ella y Alejandro habían tenido tantas citas. Se sentó en el banco donde él le había dicho por primera vez que la amaba y trató de separar sus emociones de los hechos. Alejandro le había mentido sobre algo fundamental. Esa mentira había sido motivada por miedo, no por malicia. El hombre del que se había enamorado, gentil, auténtico,
trabajador, era real, hecho, ella lo amaba, incluso ahora, incluso con todo el dolor, pero el hecho más importante era este: podía perdonar y confiar otra vez. Al día siguiente Isabela tomó una decisión. Fue al apartamento que había compartido con Alejandro. Él estaba sentado en el pequeño jardín del balcón, cuidando las plantas que habían cultivado juntos. Cuando la vio, su rostro se iluminó con esperanza. Isabela se levantó inmediatamente. «Alex», dijo ella firmemente, «necesito que me contestes una pregunta, y necesito que me digas la verdad absoluta, cualquier cosa. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, ¿crees que me habría enamorado de ti de la misma manera?» Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestamente, no lo sé, tal vez no, tal vez habrías estado demasiado intimidada, o tal vez habrías dudado de mis motivos, tal vez nunca habríamos tenido la oportunidad de conocernos realmente». «Esa es una respuesta honesta», admitió Isabela. «Ahora dime, el Alex del que me enamoré, el jardinero gentil y auténtico, ¿es real? ¿Es la versión más real de mí mismo?», respondió Alejandro sin dudar. «Más real de lo que había sido en años antes de conocerte». Isabela se acercó y tocó una de las plantas que habían cuidado juntos. «¿Y si te digo que quiero intentar otra vez, pero con condiciones?». El corazón de Alejandro saltó. «Cualquier condición. Primero, no más mentiras. Nunca más, sobre nada, sin importar qué tan pequeño sea. Prometido. Segundo, no quiero tu dinero. Quiero que encontremos una manera de vivir con mis recursos, no con los tuyos». Alejandro frunció el ceño. «Isabella, eso es prácticamente imposible. Yo tengo responsabilidades con la empresa, entonces encuentra una manera de cumplir esas responsabilidades sin que el dinero cambie nuestra vida diaria», interrumpió Isabella. «Quiero que el Alex del que me enamoré siga siendo quien eres cuando estás conmigo». «¿Y la tercera condición?». Isabela se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Que me demuestres que puedo confiar en ti otra vez, no con palabras, sino con acciones, todos los días». Alejandro se arrodilló frente a ella, allí mismo entre las plantas de su pequeño jardín. «Isabela Morales de Santos, ¿me darías la oportunidad de pasar el resto de mi vida demostrándote que eres lo más importante que tengo?». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. «Sí», susurró, «pero vamos a empezar despacio». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro mantuvo su trabajo como jardinero, manejando sus responsabilidades empresariales discretamente a través de Carlos y reuniones virtuales. Vivieron con el salario de Isabela, y aunque a veces era difícil, ambos encontraron una extraña alegría en la simplicidad forzada. Isabela comenzó a conocer lentamente el otro mundo de Alejandro. Conoció a Elena apropiadamente, desarrollando una amistad inesperada con la mujer que había pasado por experiencias similares. Visitó las oficinas de Santos Corporation, donde vio a Alejandro en su elemento empresarial, y se sorprendió de lo natural que se veía liderando. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo Isabela una noche mientras cenaban en su pequeña cocina. «Que me enamoré del jardinero, pero respeto al empresario. Son la misma persona, pero expresada de manera diferente». Alejandro sonrió. «¿Y eso te molesta?». «Al principio sí», admitió Isabela, «pero ahora entiendo que las personas pueden ser complejas. Tú necesitas ambos aspectos para ser completo». 6 meses después de la reconciliación, Alejandro llevó a Isabela a un lugar especial, un terreno enorme en las afueras de Buenos Aires, que había comprado años antes pero nunca había desarrollado. «¿Qué te parece si construimos algo juntos aquí?», preguntó, tomando su mano mientras caminaban por el terreno verde. «¿Qué tipo de algo?». «Un centro educativo, escuelas públicas con los mejores recursos, jardines comunitarios donde las familias pueden aprender a cultivar sus propios alimentos, programas de arte y música gratuitos, todo lo que siempre has soñado con hacer en educación»,
pero sin las limitaciones del presupuesto. Isabela se quedó sin aliento. Alex, eso costaría millones. Tengo millones. Sonrió Alejandro. Pero más importante, tengo a alguien que sabe exactamente cómo usarlos para hacer una diferencia real. Isabela caminó por el terreno, imaginando aulas llenas de niños felices, jardines donde familias enteras aprendieran juntas, espacios donde la educación no fuera un privilegio sino un derecho. Por primera vez, pudo ver cómo la riqueza de Alejandro podía ser una herramienta para el bien, no una barrera entre ellos. ¿Serías la directora?, preguntó Alejandro. ¿Seríamos codirectores?, contrapropuso Isabela. Seríamos socios en todo, prometió Alejandro, besándola suavemente. Mientras planeaban su proyecto juntos, Isabela se dio cuenta de que había encontrado la manera perfecta de combinar sus dos mundos, el amor auténtico y simple que compartían, con los recursos para hacer un impacto real en el mundo. ¿Sabes qué?, le dijo a Alejandro una tarde mientras revisaban los planos arquitectónicos. ¿Qué? Me alegro de que hayas mentido. Alejandro la miró sorprendido. ¿En serio? Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, tal vez nunca habríamos llegado aquí. Tal vez me habría intimidado demasiado, o tal vez habría dudado de mis propios sentimientos. El camino fue doloroso, pero nos llevó exactamente donde necesitábamos estar. ¿Y dónde es eso? Isabela miró alrededor de su oficina temporal, llena de planos para su centro educativo. Luego miró al hombre que había luchado tanto por conquistar y reconquistar su corazón. Aquí, sonrió, dos personas que se aman por quienes realmente son, trabajando juntos para crear algo más grande que ellos mismos. Un año después, el Centro Educativo Morales Santos abrió sus puertas. Isabela había insistido en que su apellido fuera primero, no por orgullo, sino porque su visión educativa era el corazón del proyecto. La ceremonia de inauguración fue simple pero emotiva, con los estudiantes de su antigua escuela cantando, vecinos del barrio asistiendo, y Elena Santos llorando de orgullo al ver lo que su hijo y su nuera habían construido juntos. Esa noche en su nueva casa modesta pero cómoda, construida en una esquina del terreno del centro educativo, Isabela y Alejandro se sentaron en su porche, rodeados por el jardín más hermoso que habían creado hasta ahora. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alejandro, tomando la mano de Isabela. ¿De qué? ¿De qué? De no haber elegido la vida simple que Ricardo te prometía, de no haberte conformado con algo más fácil. Isabela se rió. Alex, ¿tú crees que esto es más complicado que simple? Alejandro miró alrededor, su esposa leyendo bajo la luz del porche, el sonido de niños jugando en la distancia en los patios del centro educativo, el aroma de las flores que habían plantado juntos. Tienes razón. Sonrió. Esto es lo más simple del mundo. Es solo amor verdadero puesto en acción. Isabela se acurrucó contra él. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Que rechacé al millonario falso y me casé con el jardinero real, solo para descubrir que el jardinero era el verdadero millonario. Pero al final, resultó que el dinero nunca fue lo importante. Entonces, ¿qué fue lo importante? Isabela levantó la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Que encontraste la manera de ser completamente auténtico conmigo, que yo encontré la manera de amarte completamente, y que juntos encontramos la manera de usar todo lo que tenemos, tu dinero, mi pasión, nuestro amor para hacer del mundo un lugar mejor. Alejandro la besó suavemente. Te amo, Isabela Morales de Santos, y yo te amo, Alejandro Santos, respondió ella. Al jardinero y al empresario, al hombre que se arrodilla en la tierra y al que lidera imperios, te amo completo. Mientras las estrellas aparecían sobre Buenos Aires, Isabela reflexionó sobre el extraño viaje que había tomado su vida. Había empezado buscando estabilidad, y había encontrado aventura. Había buscado simplicidad, y había encontrado complejidad hermosa. Había buscado honestidad, y había encontrado que a veces las mentiras, cuando nacen del amor, pueden llevar a verdades más profundas. Pero sobre todo,
Había aprendido que el amor verdadero no se trata de las circunstancias externas, riqueza o pobreza, simplicidad o complejidad. Se trata de encontrar a alguien que ve tu alma y decide amarla completamente, sin importar qué más venga con el paquete. Y mientras Alejandro la abrazaba en su porche, rodeados por el jardín que habían creado y el futuro que estaban construyendo juntos, Isabela supo que había encontrado exactamente eso, un amor que era real, auténtico, y más valioso que todos los millones del mundo, porque al final, había descubierto que el verdadero heredero no era el que heredaba dinero, sino el que heredaba la sabiduría para usar todo lo que tenía, riqueza, talento, amor, para crear algo hermoso en el mundo. Y esa era una herencia que ambos podían pasar a las futuras generaciones, no a través de cuentas bancarias, sino a través de cada vida que tocaran en su centro educativo, cada jardín que enseñaran a cultivar y cada ejemplo que dieran de lo que significa amar verdaderamente. La historia de Isabela y Alejandro se convirtió en leyenda en su barrio, la profesora que rechazó al millonario falso por el jardinero verdadero, solo para descubrir que el jardinero era el millonario real. Pero para ellos no era una historia sobre dinero o estatus social, era una historia sobre la valentía de ser auténtico en un mundo que premia la falsedad, sobre la sabiduría de elegir el amor por encima de la conveniencia y sobre el poder transformador de dos personas que deciden construir algo hermoso juntos. Y cada noche, mientras se dormían en su casa simple rodeada por el jardín más hermoso de Buenos Aires, ambos sabían que habían encontrado la riqueza más grande de todas, un amor que era completamente, perfectamente, auténticamente real.